El domingo pasado, con la ayuda del hermano Gabriel, hemos visto una introducción de la Reforma Protestante, en qué consistió y también cuál es la autoridad para el creyente, que es la palabra de Dios, la sola Escritura, no los papas, no los concilios. Y hoy vamos a ver lo que se conoce como la sola fe o la sola fide. Pero antes de entrar en nuestro tema, quiero compartir lo que sería la vida de Lutero y una crisis particular en él que desembocó en este principio o enseñanza. ¿Dónde nació Martín Lutero? ¿Y quién fue? Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue bautizado el 11 de noviembre en el día de San Martín de Tours. Sus padres fueron Hans y Margaret Lutero. Hans, el padre de Martín, fue un campesino y Martín fue criado en un medio campesino. En 1484, toda la familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre comenzó a dirigir varias minas de cobre y llegó a ganar prosperidad. Y llegó a ser un hombre prominente en esa localidad en particular. Ahora, el deseo del padre de Lutero era que su hijo llegara a ser algún funcionario civil y que traiga honra a la familia. Ese era el ideal que manejaba el papá de Lutero, de Martín. Y él, movido por ese deseo, envió al joven Martín a varias escuelas, en Mansfeld, en Magdeburgo y en Eisenach. Disculpen, por favor, no es de mi manejo natural esos idiomas. En 1501, a los 17 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd y le apodaban el filósofo. Tenía 17 años, es decir, que tenía un perfil, entiendo yo, bastante idóneo para cumplir el deseo de su padre. Fue talentoso, estudioso, y el joven estudiante recibió su licenciatura en 1502, a la edad de nada menos que de 18 años, y su maestría en 1505, a los 21 años, como el segundo de 17 candidatos. Imagínense, era una criatura. Sin duda alguna, hasta aquí tenemos claramente que era un joven destacado y era un joven brillante, y se dice que era un orador notable. Y siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho. Y bueno, a veces nosotros en el tiempo vemos que hay una reglita que indica un camino. Pero el Señor, hermanos, el Señor tiene caminos muy misteriosos para cumplir sus fines. Y también recordemos que Él es soberano y hace su obra como a Él le place, como Él lo entiende. Así es que en 1505, a los 21 años, Lutero fue a visitar a sus padres y de una manera muy providencial todo cambió en el camino de regreso. Cuando volvían, se desató una tormenta que usted ni se imagina. Era una tormenta sumamente atemorizante, a tal punto de que un rayo cayó cerca de Lutero. Y él, totalmente aterrorizado y horrorizado, gritó: «Santa Ana, ayúdame y me haré monje». Evidentemente se asustó. Bueno, lo que sí que sabemos que no es Santa Ana, sino Dios. Él pudo salir con vida de esa tormenta y se abocó a cumplir esa promesa, a cumplir ese voto. Abandonó la carrera de Derecho, vendió casi todos sus libros con alguna que otra excepción y entró al monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505.
Increíble, increíble. Ahí nosotros tenemos un joven talentoso con un potencialmente buen futuro, brillante, estudiando Derecho y teniendo también sus padres la herramienta para que él siga con ese ideal. Pero ¿qué aconteció? Un hecho providencial totalmente inimaginable para el padre y creo yo también en parte para Lutero. Así fue que a los 22 años fue consagrado como monje y se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Hay quienes dicen, con mucha razón, que Lutero no solo dejó sus estudios y optó por la vida monástica debido simplemente a su promesa, sino porque él tenía una preocupación genuina por su propia salvación, tenía un interés marcado por su propia salvación. Pero según él mismo cuenta, a él se le otorgó o le tocó hacer su primera celebración de misa. Y cuenta que fue una experiencia sumamente sobrecogedora, pues el terror de Dios se apoderó de él al pensar que estaba ofreciendo nada menos que a Jesucristo. Repetidamente, ese terror aplastante de Dios hizo presa de él, pues no estaba seguro que todo lo que estaba haciendo era suficiente. Todo lo que estaba haciendo, ¿será que alcanzaba para su salvación? ¿Será que alcanzaba para su propia alma? ¿Era suficiente? Dios le parecía ser un juez severo, a quien él no podía amar, le costaba, porque él entendía y le daba pavor que Dios era un Dios justo. Ese Dios que él sabía que en el juicio pediría cuentas de todas sus acciones y él entendía que iba a ser encontrado culpable. Entonces pensaba que era necesario acudir a todos los recursos que la iglesia disponía para poder estar a salvo. Pero, hermanos, él se daba cuenta que esos recursos tampoco eran suficientes para un espíritu profundamente religioso, sincero y apasionado como el suyo. Se suponía que las buenas obras y la confesión debían ser la respuesta a la necesidad que tenía de justificarse delante de Dios. Pero ¿saben qué? Ni lo uno ni lo otro bastaba, ni las buenas obras ni la confesión. Entiéndase como confesión lo que se conoce como confesión auricular. Hay un cura, un párroco, oyendo las confesiones. No se refiere a lo que nosotros conocemos como la confesión a Dios. Y que desde luego en el sistema de méritos es imposible concebir eso, pero en el sistema de los méritos de Cristo, de la gracia y la misericordia que hay y de la intercesión del Espíritu, nosotros sabemos que si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué pasa? Lutero tenía un sincero deseo de ser hallado justo delante del Señor y estos recursos evidentemente no eran suficientes. Ahora, esto no quiere decir que Lutero era un mal monje o que se dedicaba de manera libertina y de manera consciente al libertinaje o a la inmoralidad o a la licencia. No, al contrario, Lutero se esforzó en ser un buen monje, un monje cabal. Repetidamente castigaba su cuerpo, según lo enseñan los grandes maestros del monaquismo. Acudía al confesionario con tanta frecuencia como lo era posible. Pero ¿saben qué? Y nuevamente repetimos esta idea. Eso no bastaba. No bastaba. Si para que los pecados fueran perdonados era necesario
confesarlo. El gran temor de Lutero era olvidar otra vez algunos de esos pecados. Por lo tanto, una y otra vez repasaba y repasaba sus acciones y pensamientos. Y mientras más repasaba, más pecado encontraba. Hubo ocasiones en que al momento mismo de salir del confesionario se percató de que todavía existía algún pecado que no confesó. Y la situación entonces era desesperante. El pecado era algo mucho más profundo que las meras acciones o pensamientos conscientes. Era todo un estado de vida, era una condición que Lutero no encontraba modo alguno de confesar y de ser perdonado mediante el sacramento de la penitencia. En ocasiones se cuenta que pasaba más de 4 horas realizando su confesión. Y bueno, imagínense, quienes tomaban la confesión ya se querían esconder de él. Ahí viene ya otra vez Lutero. Él se encontró básicamente sumido en una crisis, donde percibía que nada era suficiente para alcanzar esa salvación tan anhelada de su alma. Pues cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Y aquí en este punto es cuando nos encontramos con el escape a esa sofocación, a ese ahogamiento que todo hijo de Adán experimenta al ver un Dios severo y una flagrante condición pecaminosa, y que desea la vida eterna. Y Lutero, mis amados hermanos, se encontraba estudiando la epístola a los romanos cuando fue alumbrado como por un relámpago por este texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y hasta aquí tenemos pie o cimiento para lo que vamos a ver, que es la sola fide. La justificación por la fe sola o por la sola fe fue un tema medular en la Reforma Protestante. Para Lutero, el artículo de la justificación por la fe sola era el artículo por el que la Iglesia permanece en pie o cae. Según esta declaración, para conocer una verdadera Iglesia, debemos conocer qué ella cree respecto a la justificación. Ahora, cuando hablamos de justificación, nos preguntamos cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios. Ser justo bíblicamente significa conformarse plenamente al estándar de justicia de Dios, su ley. Una persona es justa cuando guarda perfectamente la ley. Una persona injusta es una persona que no guarda perfectamente la ley. Esto es en términos salvíficos y en términos legales. Romanos 2:13 dice, porque no son quienes los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La doctrina bíblica de la sola fe o la sola fide enseña que el hombre es declarado justo delante de Dios por medio solamente de la fe, en base a los méritos de Cristo en vida y en muerte. Ahora, la postura romana, ¿qué pensaba y qué sostiene la Iglesia Católica Romana? Ellos niegan rotundamente la idea de la sola fe. Ellos no dicen que el hombre no es salvo por la fe. No, ellos no dicen eso. Pero sí niegan que sea salvo el hombre por la sola fe. Pues enseñan que ciertas obras deben ser hechas por las personas para ser justificadas. Y mantener otra vez la justificación en la salvación. Muchas veces se llaman a estos actos de fe o actos de caridad.
Y recuerdo en una oportunidad me invitaron para una reunión o una conferencia con un referente de la Iglesia Católica. Ya hace varios años cuando era joven. Y entonces, bueno, la persona no me dijo exactamente cómo era la condición. Era alguien con una persona con la cual yo debatía estos temas, hablaba, él era católico y me dijo, vení, vamos a una charla, a un debate. Yo le quise preguntar más detalles y no me los dio. Vení nomás. Bueno, y me fui. Era, sin mentirle, por así decirlo, como 100 personas. Era alguien que estaba en un estrado, en un escenario, mejor dicho. Y bueno, y entonces él era un acto apologético de la Iglesia Católica. Y bueno, sinceramente yo me asombré tanto. Y bueno, pero ya vine, ¿verdad? Y bueno, ya a tal punto que me dieron el micrófono y en lo que yo dije era esto, que la iglesia realmente y el hombre solamente puede ser justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces cité el texto de Romanos. La persona dijo, ni siquiera luego me discutió demasiado. Y dijo, nosotros en la Iglesia Católica, ¿cómo entendemos que el hombre es salvado? El hombre se salva por creer, el hombre se salva por la fe. Muchas gracias. Y después habló así una línea de las obras de caridad. Otra vez no cerramos la idea, pero quedó para mí patente. Evidentemente ellos son sinergistas. Eso lo sabemos, pero a ellos lo comprobé en esas condiciones. Sinergista. ¿Qué significa el sinergismo? Que hay una cooperación entre un agente y otro para un fin. Ellos entienden, sí, es la fe, pero también las obras de caridad y también los sacramentos. Nosotros entendemos que el hombre es justificado por la fe delante de Dios. Ahora, dice el Concilio de Trento en el Canon 9, si alguno dice que el pecador se justifica con la sola fe. Y ahora, entendiendo que no se requiere otra cosa para que coopere a conseguir la gracia de la justificación. Y que de ningún otro modo es necesario, o que de ningún modo es necesario que se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. En otras palabras, el que cree en la justificación por la sola fe, sea excomulgado. Imagínense, el Concilio de Trento, Canon 14, dice, si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree que con certidumbre está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea excomulgado. Ellos, en otras palabras, excomulgan a todo aquel que cree lo que nosotros creemos y entendemos y lo que enseñan las Escrituras. Ahora, el teólogo Richard Ramsey, en su libro Católicos y Protestantes, dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, haciendo un resumen de la postura romana, para los católicos el individuo recibe la gracia inicial con el bautismo. Después coopera con Dios para hacer actos de justicia, alimentándose en este proceso de la salvación por medio de los demás sacramentos. Y la iglesia es el mediador, el canal para entregar la gracia redentora por los sacramentos. Tenemos claridad, recibe en el bautismo, coopera con obras de justicia y la iglesia es la que entrega la gracia redentora por los sacramentos. Nada que ver con lo que enseña la Sagrada Escritura, que es que el hombre es justificado por la sola fe y que Martín Lutero lo estaba entendiendo y que por eso
o se puede decir que eso fue uno de los puntos clave para que se desarrolle la Reforma Protestante. Nosotros sostenemos, según las Escrituras, que nosotros no colaboramos en la conversión, que es de pura gracia. Y esa conversión se nos da, o en esa conversión se nos da el don de la fe, como único medio por el cual somos declarados justos. Porque la fe también nos es dada, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, el Catecismo Menor de Westminster, escrito en el siglo XVII y reformado por excelencia, define la justificación así. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solamente por la fe. Ahora, hay dos problemas. Uno, las altas exigencias de Dios. Y dos, la imposibilidad del hombre de someterse a esas altas exigencias. Y voy a repetir, las altas exigencias de Dios. Dios exige perfección. Y la otra, o el otro escollo, es del hombre. La imposibilidad del hombre de someterse a esas exigencias. Dice Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición, dice. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Alguna persona persuadida de que tiene la capacidad de cumplir la ley y, desde luego, aquella persona que no ha sido receptora de la gracia y de la obra milagrosa del nuevo nacimiento, lógicamente no va a poder entender su condición pecaminosa y que él por sí mismo no puede agradar a Dios y va a ver la ley y así como el joven rico va a decir, yo cumplo la ley desde mi juventud. Es más, yo ahí era una criatura así chiquitita y ya me bautizaron ya. Es más, yo me voy a la misa, por así decirlo, cumplo los sacramentos y aún así si no fuere católica, no sé si católica romana, no sé si ya escucharon la frase, no, yo soy buena persona, yo no le robo a nadie, yo no le estafo a Mirapillá, soy buen vecino, soy buen marido, todo lo que vos quieras. Bueno, esa persona evidentemente no está viendo su condición. Y alguno puede decir todo eso. Pero ¿qué pasa? Para Dios que es espíritu, los pensamientos son actos. ¿Y qué pasa? Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Dice el Salmo 133, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice Romanos 7:8, por cuanto, Romanos 8:7 al 8, perdón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y probando el punto, Job 25:6 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente,
ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Dice el Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esto es fulminante. Sinceramente es imposible enseñar otra cosa más que la justificación por la sola fe, porque ningún ser humano puede pararse delante de Dios y decir: Señor, yo soy santo, perfecto en mis méritos, siempre fui justo, yo tu ley la cumplo perfectamente. No. Dice Job 15:16, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Imagínense, y esta figura me es sumamente estremecedora, porque ¿cómo puede pecar el cielo? ¿Cómo pueden pecar las nubes si son cuestiones naturales que el Señor mismo las maneja? No piensan, no tienen voluntad por sí misma. Y bueno, aún así, esos fenómenos naturales, o sea, esto es una metáfora increíble. Ni ellos, ni los cielos mismos son limpios delante de sus ojos. Y ahora, el protagonista máximo de la entidad, que es el hombre. Dice el 16, cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Por lo tanto, el hombre no puede ser justificado por sus obras, jamás, nunca, porque no las tiene. Y además, ese no es el camino. Dice Romanos 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que toda boca se cierre. Imagínense, y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No robarás. Yo nunca agarré un lápiz, yo nunca agarré, no sé, un botón de alguien que no me correspondía, yo estoy limpio. Pero ¿alguna vez deseaste lo que tu prójimo tiene? ¿Alguna vez viste la prosperidad, o viste el bienestar, o viste alguna condición buena de tu semejante y no dijiste: ¿cómo? A mí me gustaría vivir así, o tener esto, o tener lo otro. Bueno, eso ya es codicia, y delante de Dios sos culpable de robo. Algún día, hermanos, o quizás no lo vemos como tal, pero va a haber un día en el cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Todos los hombres, grandes y pequeños, ricos, pobres, hombres, mujeres, negros, blancos, todos se van a presentar delante de Dios, van a tener que rendir cuentas, su ley va a ser abierta delante de Él y van a ser todos juzgados delante de Él. Y aquí damos paso a una pregunta. Si Dios te juzgara por tus propios méritos, ¿vas a ser inocente o vas a ser culpable? ¿Vas a ser justo o vas a ser injusto? Dios tiene todo registrado: tus obras, tus pensamientos, tus afectos, tus actos, tus omisiones. Todo esto es conforme a la ley de Dios, a la ley perfecta de Dios. ¿Cuál va a ser el veredicto? Hermano, en mi condición no me veo suficiente delante del juicio de Dios, del gran juicio de Dios.
Es más, siendo honestos, si es que en mí mismo yo tuviera que responder, yo ya directamente, no sé, voy a saberlo, ya que ahí voy a tener un lugarcito en el infierno. Pero, ¿qué pasa? Ahora entra la belleza, ahora entra la salud. Esa es la buena noticia. Que no teniendo nosotros las obras necesarias para ser declarados justos y librados del castigo por nuestros pecados, Cristo vino a cumplir perfectamente los mandamientos y a padecer el castigo que nuestros pecados merecían. Como dice Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora yo quiero, no se asusten por el concepto, quiero simplemente señalar la naturaleza de la expiación. Suena muy teológico y va a sonar más teológico otra vez, porque la naturaleza de la expiación es penal y vicaria. ¿Qué significa esto? Que la salvación que Dios nos da y la obra de Cristo primeramente es penal. Eso es un término muy legal. Es penal porque Cristo sufrió la penalidad, el castigo que le correspondía al impío. Y es vicaria porque Él actuó como un sustituto nuestro. Y vean, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos 1, 16 al 17. Dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia, como Dios declara justo al pecador, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero entendía la justicia de Dios, pero en un sentido punitivo, en un sentido de castigo. Pero él, alumbrado por el Espíritu Santo, él entendió la justificación, cómo Dios justifica al impío por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. La confesión de Westminster dice: a lo que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. No por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, sino la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos por la fe la reciben, descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos. Es un don de Dios. Entra aquí el término monergismo. Es Dios el que opera. Él es la fuerza activa. Él es el dador de la fe. Y Él es quien realiza la obra de principio a fin. Ahora un término. El término imputar. Ese sí que suena mucho por Itapúa Noticias. Fulano de tal fue imputado por el hecho de... Bueno, ¿qué significa imputar? Imputar significa atribuirle a alguien algo. Eso es, simplemente, atribuirle a alguien. Y en el contexto teológico, en el contexto de nuestra fe, ¿qué significa atribuir? ¿Qué significa imputar? Significa atribuir a la cuenta de una persona lo que es de otra. Cuando creemos en Jesús, nos es imputada a nuestra cuenta. Dice 2 Corintios 5:21. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Ahora esto pensando en nuestras vidas, en nuestra condición, que hay este escape, este refresh.
Al que no conoció pecado, nosotros sí conocimos y bebemos como agua la maldad, pero él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por esta razón, hermanos, que el teólogo y poeta escocés Horatius Bonar escribió una vez: tu obra sola, oh Cristo, al alma habla paz. Ya consumada es y no necesito más. Consumada es, ya está todo. Cantamos nosotros ese hermoso himno que nos alegra el corazón, que nos llena de esperanza, que dice: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Y yo no canto porque me van a añadir al grupo pues, de alabanza. Y entonces, imagínense, aunque yo fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, aunque no sé, no sé, que esas lágrimas así caigan, y no caigan las lágrimas normales, sino que caigan lágrimas de sangre, que se escriba la palabra Jesús, aunque se dé ese extremo, nunca vamos a poder pagar la deuda con un Dios perfectamente santo. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es entender lo que Cristo hizo, aceptar lo que Cristo hizo y confiar en lo que Cristo hizo. Eso es fe. Entender lo que Cristo hizo, aceptar de corazón y no simplemente como un mero asentimiento de signo de conjunto. ¿Qué significa eso? Es una oración. Cristo te salvó. Bueno, eso un impío puede retener en la cabeza, pero no, es con la obra del Espíritu Santo que esa frase entra a nuestras mentes, a nuestros corazones y se produzca el milagro. Eso es. Entender, aceptar, confiar plenamente. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que tener cuidado en algo, porque no es la fe como un mérito personal. Yo soy demasiado valiente intelectual. Es no el mejor camino así racionalmente. Bueno, no. Aclaremos. Eso se da por la sola gracia en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento es que nosotros somos conscientes de nuestra naturaleza, vemos que no tenemos escapatoria y consecuencia. Entendemos, aceptamos y confiamos en la obra de Cristo, que es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como dice Stott, el valor de la fe no ha de encontrarse en sí misma, sino enteramente y exclusivamente en su objeto, en Jesucristo y en este crucificado. No hay más. Dice Romanos 3:21 al 29. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y saltamos al versículo 28 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hermanos, hermanas, sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca ha habido
Hubo un caso en todas las escrituras que alguien haya agradado a Dios sin fe. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo en el cual aúna casos de hombres que agradaron a Dios. Y vean, escuchen sus nombres. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, Noé preparó el arca. Por la fe, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, Sara dio a luz a Isaac. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Por la fe, Moisés rehusó los tesoros de los egipcios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe bendijo Jacob a cada uno de los hijos de José. Por fe, José moribundo se acordó de la partida de los hijos de Israel. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe Rahab la ramera no pereció. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, puedes hacer todo lo que quieras, esforzarte todo cuanto puedas, vivir de la manera más excelente que quieras, presentar los sacrificios que cojas, distinguirte como puedas en todo aquello que es honorable y de buena reputación. Sin embargo, nada de esto, nada puede ser agradable a Dios a menos que exista el ingrediente de la fe. Eso dijo Charles Spurgeon. Y hasta aquí, mis hermanos, hemos visto la condición del hombre, que fuera de la fe, que por gracia nos es concedida al hombre por sí mismo, no puede agradar a Dios, no puede ser salvo, no puede ser justo, no puede ser santo. Y la santidad de Dios, la demanda y la exigencia de Dios es justicia para alcanzar la salvación, la vida eterna, el acceso al cielo. Y ahora es el momento de recordar en nuestras vidas, en nuestros eventos, ¿has pecado? ¿Alguna vez has pecado con pensamientos, con dichos, con acciones, dejando de hacer lo que sabías que era bueno y no lo hiciste? Otra pregunta, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza? ¿Amas a tu prójimo como a vos mismo? ¿Cuidas a tu semejante como te cuidas a vos? ¿Hacer lo posible para el bienestar del otro, tanto como por el tuyo? ¿Sufrir el oprobio o reaccionar con mansedumbre cuando te ofenden, cuando te insultan? ¿Amas a los que te insultan o te vituperan? Tu oración secreta en privado es dedicada a ellos, a los que te insultan o a los que cometen actos de injusticia contra vos. Tu corazón está limpio de resentimiento, tu corazón está limpio de malos deseos, tu conciencia está limpia. Dice la Escritura en Mateo 5:22 en la versión NTV, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. A lo mejor no le decís idiota. A lo mejor no le decís, pero pensás tú, delante de Dios, eso ya cuenta como pecado, y ya cuenta como homicidio, y ya cuenta como mérito para el fuego del infierno. Y en el versículo 28, en la misma versión, dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. De acuerdo a este estándar, tu historial está limpio, como para en tus buenas obras, en tus méritos, ser recibido por Dios y ser acepto en el juicio y ser declarado justo. Tu obediencia es lo suficientemente perfecta para pararte del gran trono blanco y ser justo. ¿Eres realmente justo? ¿Eres realmente inocente? Si tu respuesta es, no, yo soy bueno, buen marido, buen vecino, buen empleado, buen patrón, doy lo que tengo a los pobres, claro que me voy a ir al cielo, ese ya es mi lugar, bro. La palabra de Dios dice, el que
dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y su verdad no está en él. Sin embargo, si Dios en este momento trae a tu corazón tus pecados, tus vergüenzas, tus fallas, tus culpas, y si estas culpas toman tu corazón, te ahogan, te entristecen, te hacen sentir sucio, indigno, desolado, alejado de Dios, quiero decirte que hay esperanza, y hay una esperanza que no avergüenza. En Cristo hay esperanza, porque esa fe que Dios milagrosamente concede en su obra, ¿sabes qué? Es para salir de esa condición y ser salvado, ser rescatado, ser perdonado, ser unido a Cristo. Y no hay nada que hacer. Cristo ya lo hizo todo. No hay nada que vos puedas comprar. Dios ya lo compró. Cristo ya lo compró por su sangre preciosa, que es un precio muy elevado y mucho más de lo que tus mejores esfuerzos, de tus mejores momentos puedan llegar a hacer. Y que tus obras contaminadas jamás puedan llegar a alcanzar. ¿Y sabes cómo puedes ser salvo? ¿Sabes cómo? Por medio de la fe en Cristo. El Salvador, el Redentor, y solamente por la fe, y nada más que por la fe, ya que la obra de redención es una obra solamente de Dios. Así que te exhorto en este momento a que reconozcas tus pecados, arrepiéntete de ellos y cree en el único y suficiente Salvador, Jesucristo el justo, el cual dio su vida por rescate de muchos. Amén.